Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy tenemos un programa especial de preguntas y respuestas que hemos estado trabajando con nuestro profesor Carlos Purroy del Centro de Estudios Cabiú. Las preguntas que hemos recopilado son de nuestras redes sociales de Kabbalah Info y espero que las disfruten. Bien, esta pregunta nos la dejaron en el vivo de Dos Dimensiones, este mundo y el mundo superior. Nos preguntan, ¿realmente son 10 divisiones? ¿Una inferior y 9 superiores? Bueno, hay que decir que lo que tú llamas dimensión, los cabalistas le llaman sefirot. Entiendo, ¿no? Por lo que tú estás expresando. Que viene de la palabra zafir o zafiro, es decir, luz o iluminación. Pero, paradójicamente, no son luces, sino que son vasijas. ¿Qué quiere decir vasijas? Lugares en los que la luz brilla. Es decir, vamos a decir que yo veo la luz en un foco, pero la luz no es el foco. La luz es la energía que produce ese foco. Y eso es la electricidad. Es decir, que la luz, o vamos a decir la bombilla, es una vasija donde se recoge la electricidad y esa electricidad brilla de una forma determinada. Si la cogiera un radiador, pues brillaría en forma de calor. Es decir, sería otro sefirot con otra cualidad. ¿Entiendes? Es decir, que sefirot es, por lo tanto, una vasija que recoge la cualidad del creador de la luz en una forma concreta. Nada que ver esto con materia física, colores, emociones, partes corporales, nada que ver con esto. Son el contenido interno de las conexiones con la creación. Es decir, cómo yo voy construyendo las cualidades del creador, justamente como tú dijiste. ¿Sí? Malhut, yo soy Malhut, soy una inferior y hay 9 superiores con las que me tengo que conectar. Entonces, ese es el trabajo que hago. Conectarme continuamente a esas cualidades, a esos brillos, a esos elementos específicos que cada, tú dices dimensión, vamos a decir sefirot, hablando en el argot, o sefirá en el argot cabalístico, que son las que van a producir finalmente la relación con el creador, en el que son como la infraestructura básica. O sea, sin esos ladrillos, ¿sabes? Como estos tetris, pues los sefirot son estos tetris que van creando, que van componiendo, y yo voy colocándolos, voy angulándolos, me voy poniendo para que esas cualidades se representen en mí, y cada uno de ellos en esto que soy Malhut. Es decir, en el 1, es decir, en Malhut Ein Sof, yo tengo que revelar 9. Esto se produce, y si estudias en la sabiduría de la Kabbalah, lo podrás hacer prácticamente en lo que llamamos la decena. La decena, yo soy Malhut y mis 9 compañeros son los 9 atributos de otorgamiento que me van a influir para llegar al creador. En la publicación sobre reencarnación, una pregunta: si no hay almas nuevas, ¿cómo cada vez aumenta más la población con millones de nuevos individuos que cada uno tiene su alma? Pues así es, efectivamente. Cada vez aumenta, por una razón muy simple. Mira, el alma es el deseo de recibir completo, que se creó, nos dicen los cabalistas, en el Adam Arishon, y que cayó a este mundo a través de los mundos de Bia, nos dicen Beria, Yetzirah, Asiá, y ocurre que al aumentar el grosor del deseo de recibir a través de la influencia de la luz en este mundo, es decir, empiezan a despertarse los reshimots internos de estas chispas que cayeron a lo largo de la historia humana. El deseo tiene que ser dividido en más partes para que se pueda mantener la homeostasis, ¿no? Dicen, sería un equilibrio en el sistema completo. Vamos a explicarlo de otra manera. Mira, matemáticamente es muy sencillo. Digamos que para sostener el equilibrio de un sistema, cada parte no puede soportar más que 5 kilogramos. Es el máximo. Yo solo puedo soportar 5 kilogramos. Si el sistema pesa 25, necesitamos un máximo de 5 partes. Es decir, con 5 partes está la cuestión arreglada. Pero si el peso aumenta, es decir, si la densidad aumenta, si en vez de ser 25 kilogramos ahora son 50, vamos a necesitar aumentar el número de partes
porque si antes eran 5, ahora tendrán que ser 10 y así sucesivamente. Es decir, que para no sobrepasar, porque si no, ¿qué ocurriría? Que la parte, es decir, el individuo, se quemaría, se destruiría. No puedo soportar el deseo de recibir en esta naturaleza. Hay un máximo, vamos a decir, el creador puso un máximo. ¿Para qué ese máximo? Para que podamos entender que lo que necesitamos es cada vez llegar a una conexión, no a que yo sienta el máximo en mí, porque no lo podré, solo podré sentir 5 kilogramos. Pero si conecto los 5 kilogramos a la fuerza de los 10, conseguiré 50. Y esos 50 no los sentiré en los 10, sino que los sentiré en mí, porque sentiré un cuerpo completo. Por eso, aunque cada vez haya más almas, eso se debe a que cada vez necesitamos más población, necesitamos conectar y sentir el máximo a través de la conexión de todos estos componentes. Si solo tenemos el principio de un alma, los que mueren sin desarrollar, ¿a dónde van al morir? ¿Vuelven a nacer? Bueno, este fin de semana precisamente hablamos anteriormente sobre qué ocurre después de la muerte. Mira, básicamente hay 2 fases en esta situación. Todos estamos destinados a revelar el alma. Todos. Si yo muero y no lo revelé, no revelé mi alma y no la desarrollé, vuelvo a nacer con mi ego, con otras condiciones para que sean más óptimas, para que yo pueda realizar ese discernimiento. Así voy reencarnando, hay un ciclo de vidas, vamos a decir, por debajo en este mundo, por debajo lo que llamaríamos el Mahshom, llaman los cabalistas, es la barrera, en el que yo voy reencarnando, ciclo de vidas, en el que mi ego va creciendo, va creciendo, va creciendo. No importa las veces que muera, esto no es importante, las veces que nazca, lo que fui, lo que seré, no es importante. Lo importante es que hay un momento en este ciclo de vidas en que hay un clic. ¿Qué hace ese clic? Me pregunto, ¿por qué yo estoy viviendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de esta existencia? ¿Por qué tengo que morir? Y entonces empiezo a investigar la pregunta. Esa pregunta inmediatamente nos lleva a la sabiduría de la Kabbalah, al despertar del punto en el corazón. Y por lo tanto acceder, entonces empiezo a acceder a un ciclo de reencarnaciones totalmente diferente, en el que empiezo a desarrollar mi alma. En vez de desarrollar mi ego, ahora empiezo a desarrollar mi alma en función del ego, porque todo el ego que desarrollé es paralelo al alma, Es decir, que todo lo que yo desarrollé en este mundo, los grados que yo desarrollé, todo el avión, toda la densidad, todo ese ego grande, todo eso es paralelo al alma que tengo que desarrollar. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. Se llama un trabajo por encima de la barrera, desarrollo del alma, lo que son los mundos espirituales. Bien, en el video sobre la reencarnación de las almas, nos preguntan, ¿cómo hacen esa conexión en la existencia? ¿Y no reencarnan una vez en hombre y otras en mujer? Bien. Como decimos, la conexión del alma en la existencia tiene que ver con el desarrollo del punto en el corazón. No podemos hacerlo de otra manera. A través de la pregunta, ¿cuál es el propósito y el sentido de mi vida? Cuando empiezo a desarrollar esta pregunta, empiezo a acceder a ese campo de información que es el desarrollo del alma, la conexión con el alma en la existencia. La segunda pregunta, te diría que la reencarnación en masculino y femenino tiene que ver con la raíz de mi alma y no se puede cambiar. Es decir, el cuerpo masculino es la rama de una raíz del alma masculina y el cuerpo femenino es la rama de una raíz del alma femenina. Esto no me debería confundir, pues no tengo contacto a mí, yo, ni con anteriores reencarnaciones, ni nada. Es decir, no debo de atender tanto si es masculino o femenino, no. Lo importante aquí es saber si realizo durante la vida las correcciones previstas para mi raíz, para la raíz de mi alma en este cuerpo, sea hombre o mujer, no importa lo que soy. Lo que importa es si yo realizo las correcciones previstas, porque en ese modo, si lo hago así,
mi sensación en este mundo se equilibra con la raíz y no voy a tener queja acerca de lo que soy en el mundo corporal. Además, en la generalidad, y esto es muy importante, la raíz del alma está compuesta de los dos principios, masculino y femenino. Es por lo que una persona, cuando se conecta a la generalidad del alma, internamente también está compuesta de ambos principios y por lo tanto en su interioridad debe desarrollar tanto el uno como el otro. Nada tiene que ver la corporalidad con la espiritualidad. En la espiritualidad, lo que llamamos, vamos a decir, disparidad de forma, empieza a ser cooperación de la forma, equivalencia de la forma. Y lo que a priori nos parece como que está separado, empezamos a sentirlo como conectado. Entonces es paradójico porque ahora decimos macho, hembra, están separados, tal, y parece que eso nos causa siempre como un choque. Los cabalistas no se preocupan de esto. Dicen, el creador me dio esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para desarrollar mi alma? Punto. Ahí voy. Y si lo hago, yo sentiré mi corporalidad en un estado correcto. Bien, también nos dejaron otra pregunta. ¿Quién determinó que el alma de Adam Harrison se dividió en 600.000 trozos o es una cantidad con otra connotación? Efectivamente, es una cantidad con otra connotación. Mira, no es un número físico, no es que haya 600.000 almas allí, sino que es una cualidad que nos indica que el alma, cuando cayó hasta Malhut, atravesó Seirampin, 6 Sefirot. Gesed, Geburat, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod. En una potencia de 10 elevado a 5, que quiere decir 10 Sefirot en 5 mundos completos. Es decir, 10 Sefirot son en 5 mundos, es completitud. Multiplicado por esos 6 que cayeron, quiere decir que hay 600.000. Es decir, es el grado completo en que cada alma parte de la creación completa y caen, se rompen esos 600.000 pedazos, que son los que se descompusieron en esa caída a través de Seirampin. Este es el proceso que ahora nosotros tenemos que corregir, es decir, completar esos 600.000, es decir, conseguir ese potencial cuando vamos ascendiendo desde Malhut hasta Binah a través de Seirampin. Esto es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que puedes estudiar junto a los sabios cabalistas, junto al Dr. Lightman. Se suele decir que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. ¿No más que con que sea mujer? Mira, eso obedece a una raíz espiritual que dice que no hay luz sin Kli. Es la primera ley de la sabiduría de la Cábala. Luz es principio masculino, Kli es el principio femenino. Es decir, no puede existir el masculino sin el femenino. Y atención, juntos, nos dicen los cabalistas, producen ta'amim, sabores de la penetración de la luz en la vasija. Todos los reshimots que quedan de estos sabores se llaman coronas, tagim. Luego lo vamos a descubrir esto. Las sensaciones que deja la salida de la luz para la purificación de la vasija se denominan nekudot. Y el reshimot, es decir, el recuerdo que queda de ellos, otiot. A todo esto, proceso de entrada y salida de las luces en el interior de la vasija, eso es lo que decimos de que sin la vasija no puede existir. Es todos estos procesos, todos estos sabores, todos estos reshimots. Es decir, que la vasija lo es todo. De hecho, ¿cómo se llama la Cábala? Sabiduría de la recepción. Leadmenat al lekabel, con el deseo de recibir. ¿Qué quiere decir esto con la intención de recibir? Quiere decir que solo el principio femenino es capaz de producir el ascenso del masculino al creador. Es decir, crearle el deseo, crearle el entorno, crearle el lugar, crear la vasija,
purificarla para llegar desde Malhut a Bina. En ese sentido, fíjate que diría no solamente que detrás de cada gran hombre, sino que detrás y delante, si atendemos a lo que es la sabiduría de la Kabbalah, detrás está Malhut, Seirampin es masculino, en medio, y arriba corona Binah, que es la madre o que es la madre corregida con los atributos del creador. Es decir que, bueno, ahí tienes mucho de lo que son las raíces espirituales y entendemos perfectamente de dónde vienen todos estos dichos. Nos dicen, ¿de qué habla? ¿Es el alma con sexo? ¿Mujeres y hombres? Bueno, sí, efectivamente, el sexo corporal es la rama de mi raíz del alma espiritual. Cuando el Adam Arishon se dividió producto del rompimiento, sus partes masculinas y femeninas cayeron a este mundo y encarnan de acuerdo a su raíz espiritual. Tú imagínate que tú tienes un cuadro, ¿no? Y ese cuadro se rompe. Bueno, pues lo que se rompe, el trocito de tela del vestido de la mujer y el trocito de tela del pantalón del chico. Pues tú no puedes cambiar el tercito de tela del pantalón del chico y el vestido. No, son lo que son. Y si tú tienes que llegar a la raíz, es decir, a componer el cuadro completo, será desde donde caíste, desde el lugar en que tu parte está en el Adam Arishon. Es decir, que tu principio, cuando tú eres en principio corporal mujer, es porque tu raíz espiritual está en la base de esa parte femenina. Pero hay que decir que en el Adam Arishon todo está a su vez conectado. Y por lo tanto, en el general, diríamos que todo es una ley, ¿no? Que nos dicen, en el general se halla lo particular. Es una ley de fractales, ¿eh? Esto lo estudian ahora los científicos. Cómo lo general se halla en lo pequeñito. Es decir, que a la vez que el trocito de pantalón cayó y tengo que ser masculino por fuerza, a la vez llevo todo el vestido completo, es decir, la imagen completa. Y por lo tanto, internamente también soy femenino. Y por lo tanto, cuando desarrollo mis cualidades dentro de este mundo, también realizo la activación de mi principio masculino. Porque dentro de la persona, en este mundo, tanto hombre o mujer, uno despierta su deseo, que es Malhut, recibir para recibir, se sobrepone a él, seas hombre o mujer, Serampin se llama esto, masculino, esto, restricción de la finalidad para recibir, pedir la luz y corregirlo para purificarlo, y finalmente Binah, femenino, recibir para otorgar. Es decir que internamente yo hago esa misma operación dentro de mí, sea hombre o mujer, pero mi raíz corporal y mi raíz espiritual tiene sexo. Cuando yo esté, obviamente, corregido, ese sexo, entre comillas, estará completamente integrado, porque ya no estaré roto. Y si no estoy roto, el masculino y el femenino forman parte de una única unidad. Gracias por acompañarnos en este programa especial de preguntas y respuestas. Esperemos que deje más preguntas en nuestras redes sociales de Kabbalah Info y hasta la próxima.